Para mí es más que un placer estar con cada uno de ustedes presentando la palabra de Dios, esperando de que en esta mañana Dios nos hable tanto a ustedes como a mí. Quiero que busquen en sus Biblias, en la medida de lo posible, Marcos 5:36. Marcos 5:36. Dice de la siguiente manera: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hemos estado estudiando toda esta semana acerca de caminar con Dios, caminar con Jesús. Y me llega a la mente una pregunta. ¿Caminar con Jesús significa ausencia de tribulaciones, ausencia de problemas, ausencia de carencias? Pues en este párrafo nos damos cuenta de que Jesús manda al principal de la sinagoga a no temer, simplemente a creer. Jairo, un principal de la sinagoga, que si lo traducimos a nuestra época, nos daríamos cuenta de que Jairo era el pastor de la iglesia local o el anciano de la iglesia local, quien caminó, literalmente caminó con Jesús. Dice el verso 21 del capítulo 5 que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí nos damos cuenta de que Jairo estaba pasando una situación bastante difícil, y era que su hija, su única hija, según dicen los comentaristas bíblicos, estaba agonizando. Imagínense lo doloroso que era para el principal de la sinagoga, aquel que creía verdaderamente en Dios, aquel que había dedicado toda su vida al servicio del Señor, haberse encontrado con que su única hija estaba muriendo. Entonces ahí es donde Dios muestra su divino poder. Ahí donde Dios ve fe, la prueba para que crezca. Y esa es su intención con cada uno de nosotros, que caminemos todos los días con Él. Y no solamente caminemos de forma literal, que no solamente intentamos creer de que todo va a ser color de rosa aquí en este camino, que en el cual nos preparamos para la salvación. No, al contrario, sino que ahí donde está nuestra fe, donde está nuestro deseo de creer en Él, intentemos buscar siempre por encima de nuestra voluntad, su voluntad que es perfecta para cada uno de nosotros. Su intención es que nuestra fe crezca cada día para que podamos crecer en Él y caminar con Él. Hermanos, la historia en este capítulo relata también de que mientras Jesús caminaba con Jairo hacia su casa con la intención de salvar a su hija, se encuentra entonces en este panorama con la mujer del flujo de sangre. Tenía 12 años padeciendo de esto, una enfermedad, 12 años. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú esperando de que Dios pase por tu ciudad, que pase por tu casa, que pase por tu vida para sanarte a ti? Dice la historia de que esta mujer había hecho cuanto pudo para buscar la salvación, la sanación, de manos de médicos, de los mejores médicos, me imagino, de su ciudad. Intentó buscar la sanación, pero no la encontró hasta que se encontró con Jesús en el camino. Dice ella que simplemente con tocar el borde de su manto, ella pudo o quería ser sana. Y ahí nos damos cuenta de algo. Caminar con Jesús va a depender de que nosotros ejerzamos una fe que aún, que aunque las personas no entiendan, aunque entendamos, tengamos que desafiar las razones humanas, porque era imposible, era contraproducente, no se podía que esa mujer impura caminara entre las personas. Y ella desafió todo para intentar encontrarse con Jesús en el camino. Vamos a intentar nosotros también, a medida de lo posible,
A pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas, a pesar de las dificultades, a pesar de que veamos que todo está trabajando en nuestra contra para poder encontrarnos con Jesús en el camino y poder caminar con Él. Para no hacerles muy larga la historia, esta mujer se encuentra con Jesús, le toca y es sanada. Entonces Jairo está aún caminando con Jesús. Este suceso se da caminando con Jesús. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién le tocó? Todo el mundo le pregunta, incluso sus propios discípulos, que cómo él es capaz de preguntar esto, si él se está dando cuenta de que él está alrededor de tantas personas. En esta situación me imagino a un Jairo preocupado, asustado, porque su hija está agonizando y Jesús se detiene a preguntar quién le ha tocado. Cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, nos preguntamos, ¿dónde está Jesús en esta situación? ¿Por qué se detiene a bendecir a mi vecino sabiendo que yo tengo algo más grande que mi vecino? Mi vida está agonizando. No siento a Jesús en el camino. Hay una historia que me gusta bastante, la aprendí en la matutina de adulto de este año, y es que muchas veces caminar con Jesús se va a significar que Él va a tomar nuestra mano para guiar el barco, para guiarnos a nosotros, pero muchas veces vamos a sentir que nuestras manos se adormecen y no sentiremos a Jesús guiándonos. Pero esto no significa de que que Él no nos está guiando, de que Él no está con nosotros, de que aunque estemos pasando tribulaciones, Él no está ahí dispuesto a siempre escucharnos. Hermanos, Jairo estaba preocupado, Jairo estaba atemorizado porque su hija, su única hija, estaba muriendo. Entonces, Jesús, mientras aún hablaba con la mujer del flujo, mientras le decía, mujer, tu fe te ha hecho salva. No solamente te ha sanado, sino te ha restaurado de este mal. Te ha hecho salva. Ve en paz y sé sana de tu azote. En el versículo 35 nos encontramos que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, o sea, vinieron de casa de Jairo diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Muchas personas vendrán de parte del enemigo para decirnos a nosotros que claudiquemos, que abandonemos, que dejemos la esperanza de que los médicos ya nos desahuciaron, de que ya nuestros sueños han muerto, de que nuestra salud no puede ser restaurada, de que nuestra vida no puede ser restaurada, de que demos todo por perdido. Pero Jesús nos dice en esta mañana, tanto ustedes como para mí, no temas, cree solamente. No debemos de temer a las dificultades que estamos pasando, hermanos. No debemos de temer a las cosas que están pasando en nuestras vidas. Debemos de creer solamente en el Señor, de creer de que a pesar de que andemos por el valle de sombras de muerte, el Señor estará con nosotros. A nosotros no se nos prometió de que esto sería color de rosa. Incluso el mismo Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos de que Él ha vencido al mundo. Hermanos, pongamos en nosotros el deseo, la voluntad de creer verdaderamente de que Dios está trabajando en nuestros milagros. Dice el salmista David en el Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando por tribulaciones, pidámosle al Señor poder descansar en Él. Que todas las peticiones que tengamos, que todas las aflicciones que estemos pasando, hermanos, vamos a confiar de que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Caminar con Jesús significa depender de Él, sujetarse a su voluntad, nunca a la nuestra. Entender de que a su lado podamos sufrir en esta vida por la envidia de que ha de sentir Satanás y los demonios
por nuestra amistad con Dios, pero eso no implica que Él nos haya dejado, de que Él se haya alejado, de que su presencia ya no esté con nosotros. Al contrario, más nos acerca a su diestra. Caminar con Dios es entender que muchas aflicciones ha de pasar, pero a todas ellas nos librará Jehová. Parte de nuestro sufrimiento no implica aflojar, nos implica forjar nuestro carácter, fortalecer más nuestras adversidades, nos ayudarán a fortalecernos más y siempre y cuando dependamos de Jesús. Las personas de la Biblia lo vieron así. Sabían que con Dios no se iban a eliminar las guerras, pero sí sabían que con Él se obtendrían las victorias. Noé sabía que es lo que nos muestra Génesis 8:6, de que Noé caminó con Dios. Noé sabía que con Dios no se iba a deshacer el diluvio, pero entendió de que Él libraría su vida y su familia de la muerte. Y por ahí nos damos cuenta de que caminar con Dios significa que aunque pasemos por el diluvio, aunque pasemos por la enfermedad, aunque pasemos por la muerte, aunque nos veamos en problemas, Dios siempre estará dispuesto a escucharnos. Mi llamado en esta mañana es para que encontremos en nosotros el deseo de que nuestra fe nos haga crecer, de que no temamos y de que podamos encontrarnos directamente con Jesús en el camino, de que encontremos la sanidad y que encontremos la salvación en Él. La historia, hermanos, en Marcos 5 no se queda ahí en simplemente que Jesús le dice al principal de la sinagoga que crea solamente, sino que Jesús se encontró con un panorama, todo el mundo llorando, porque creían de que la niña había muerto. Y Jesús le dice lo siguiente en el verso número 39. Entonces les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús te dice en esta mañana, tú no estás muerto, tú no estás solo, yo estoy contigo. Eso que estás pasando no significa la muerte, sino que duermes, sino que descansas. Yo estoy dispuesto a ir a tu casa, poner la mano y decirte que te levantes. Hermanos, se burlaban de Jesús, porque el que no entiende de que nosotros estamos caminando con Dios en el camino, se van a burlar porque no entienden de que nuestros sueños no están muertos, sino que estamos descansando, esperando de que Él nos haga y nos restaure para poder entonces consumar nuestra fe en Él. Hermanos, en el verso 41 nos damos cuenta de una gran promesa, de algo que me hace creer y confiar y pedirle al Señor que crezca en mí su fe y me ayude a caminar con Él. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que le diese de comer. Hermanos, mi llamado para concluir en esta mañana es que le pidamos al Señor que nuestra fe crezca, que nos ayude a confiar en Él. Caminar con Dios no significa ausencia de tribulaciones. Al contrario, significa que aún en las tribulaciones Dios está con nosotros. En nuestras debilidades se perfecciona su fuerza. Yo quizás esté hablando con una persona que cree que todo está perdido, que esa enfermedad que tiene, que esas tribulaciones, que esas cosas que está pasando, significa de que Dios no está a su lado. Dios te dice en esta mañana, confiad, yo he vencido al mundo, tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Yo estoy dispuesto a salvarte, yo estoy dispuesto a sanarte, yo estoy dispuesto a escucharte.
Simplemente te pido que tengas fe y que camines conmigo. Vamos a pedirle en esta mañana al Señor que nos permita a confiar plenamente en Él y que nos permita a jamás, 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 jamás apartarnos de su santo camino. Vamos a orar en esta mañana por las personas que necesitamos confiar verdaderamente en que Dios está trabajando en nuestros asuntos. Así como Jairo confió en que Jesús podía sanar a su hija, así como aquella mujer confió de que simplemente el borde del manto del Señor podía salvarla. Nosotros confiamos en esta mañana de que Jesús está en nuestros asuntos y nos va a levantar, nos va a sanar, nos va a salvar y nos va a restaurar. Oremos. Padre amoroso, Padre misericordioso, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás con nosotros, dispuesto siempre a escucharnos, dispuesto siempre a estar siempre atento a nuestras súplicas y a nuestras oraciones. Te pedimos, Padre, que trates en cada uno de nuestros corazones, que te quedes con nosotros, Padre, en este día, cada una de las cosas que vamos a hacer. Aunque tengamos tribulaciones, aunque tengamos penas, ayúdanos a confiar de que aún en el valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Queremos pedirte, Padre, por los enfermos de tu iglesia, Padre. Pasa tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a encontrarnos contigo. Queremos pedirte por cada una de las peticiones que se han hecho en esta mañana. Que seas tú contestando conforme a tu santa y divina misericordia. Quédate con nosotros y ayúdanos a estar siempre agarrados de ti. Dirígenos y bendícenos, Señor, y bautízanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a ser siempre dirigidos por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.